ese empujón de saber que estábamos en un playoff. Nos pasábamos tan fácil el campeonato que llegábamos al playoff pensando que era fácil. El playoff no tiene nada que ver con un campeonato regular. Y nos faltó eso, la madurez. Es verdad que era un equipo, prácticamente las figuras eran nuevas, éramos peloteros nuevos, muy jóvenes, y no supimos manejarnos bien ahí en lo que era ya ese paso por playoff. Eran peloteros muy parejos, eran peloteros muy parejos a los de Cuba en aquel tiempo. Pero la inteligencia, el profesionalismo que tenían, era donde ellos se nos iban adelante. Es un terreno, no era solo batear ni fitear. Ellos sabían lo que tenían que hacer en cada momento del partido. Al Premier, sí, el primer fue en ese tiempo. Yo estaba en el todo, estaba el líder en Giles, el líder en Average, el líder en Empujada, en todo. 480 cuando fue el Premier. Me llevo, paso la gira completa por Asia, siendo uno de los mejores bateadores del equipo, entre Gibel y yo. Comienza el campeonato y me dan un turno. También tuve mucha decepción cuando me dejan fuera del clásico, con el año que yo tuve, que de hecho debe haber sido uno de los mejores años míos de toda mi carrera. Serie Nacional, Liga Élite. Yo dije, wow, si este año no lo hice, ya por gusto. Es por gusto. Ya. Adelante. No. Yo salí por Nicaragua y hice la travesía igual hasta Tapachula. Como la hemos hecho muchos. Como la han hecho todos los cubanos. De hecho, sí, en el camino veía muchos cubanos que me decían, hey, ¿tú qué haces aquí? Le dije, no, de turismo. Yo estoy en lo mismo que ustedes. Un saludo a todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy traemos con nosotros a Cienfueguero Pavel Quesada. Bienvenido, mi hermano. Bueno, ya gracias ahí. Saludos, compadre. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Pavel, háblanos un poquito de tu comienzo en el béisbol, en el deporte. Mis comienzos fueron bien tempranos. De los 6 años yo empecé en un área ahí, en mi mismo barrio, y estuve ahí 6 años hasta los 10 años prácticamente, porque ya después entré a la IDE y de ahí comenzó ya mi carrera completa desde bien pequeño. Pasaste, o sea, todo lo que fue EIDE, ESPA y demás, ¿no? Sí, todo. ¿En esas categorías hiciste algún equipo nacional? Sí, 15, 16, Panamericano y Mundial Juvenil. Luego de salir de los juveniles, pasas directo a la serie nacional, ¿no? Porque venías del equipo Cuba. Sí, yo de hecho estuve siendo juvenil, estuve en la serie nacional. Ese cambio de las categorías inferiores a la serie nacional, ¿cómo te fue? Al principio fue un poco complicado, pero yo me dedicaba mucho a hacer pesas, a cambiar el cuerpo, porque cambiaba de aluminio para madera. Y sí, trabajé mucho mi físico y no lo sentí mucho. Pero sí fue complicado, fue un poco complicado, lo que tuve mucha gente que me ayudaron. ¿Siempre fuiste tercera base? No. En mi inicio fui segunda base y, bueno, de hecho, los equipos nacionales en las categorías inferiores fueron en segunda base. Después fue que en la serie nacional me paso para tercera. Y ahí sí me quedé fijo en tercera base. ¿Cambias para tercera porque tenías más oportunidades de jugar ahí? No, en segundo tenía más oportunidades de jugar. Lo que hubo un tiempo que coincidió en Cienfuegos, muchos jugadores de cuadro, pero tercera base no había. Cuando empezó Ida de Abreu. Y ahí yo decidí, por el físico que yo tenía y que me convenía mejor, me sentía más cómodo en tercera. Y me fui quedando en tercera y me gustó. Y ya me quedé ahí, porque tercera base
era lo que no tenía. Y otros sí podían jugar segunda, pero tercera base no. Y yo me dediqué a jugar tercera base. Si te colaste en ese hueco y te quedaste ahí. Sí, en segunda base también. En segunda base, yo era el segundo base titular del equipo. Que de hecho, Iday Abreu no quería decirme porque yo era el segunda base. La decisión tenía que ser yo, mía. Y ahí yo decidí a aportar al equipo. Sí, Hace claro. falta en tercera base, yo puedo hacerlo. Había más personas que podían jugar segunda, pero no tercera. No, así mismo. Pavel, en esa época de Iday Abreu, los Elefantes de Cienfuegos llegaron a tener un equipo excelente. Estabas tú, estaba Grillo, estaba Pito, Puy. Espectacular lo que tuvieron. Osvaldo Arias, Di Ferran, Arias, Di Ferran, Joel Leiva, estaba Lázaro Norberto Rodríguez, González. Ibáñez. No, Entonces tremenda tenía época. ¿qué creen ustedes que le faltó quizás para dar un paso más grande en la pelota cubana? Yo digo, eso es una pregunta complicada porque era un equipo demasiado sólido, muy sólido en todo sentido. De hecho, nosotros clasificábamos desde mucho antes de acabarse el campeonato, pero faltaba como, no sé, ese empujón de saber que estábamos en un playoff. Nos pasábamos tan fácil el campeonato que llegábamos al playoff pensando que era fácil. El playoff no tiene nada que ver con un campeonato regular. Y nos faltó eso, la madurez. Es verdad que era un equipo, prácticamente las figuras eran nuevas, éramos peloteros nuevos, muy jóvenes, y no supimos manejarnos bien ahí en lo que era ya ese paso por playoff. A ver, yo recuerdo que Cienfuegos, antes de esa generación, no llegaba a playoff, no clasificaba. Y esa generación coincidió con la llegada de Iday Abreu. O sea, Sí. ¿cuánto tuvo que ver Iday Abreu y cuánto fue cuestión de que ya explotó la generación? No, mira, la generación venía muy bien y tenía que explotar, pero Iday Abreu creó un grupo y una confianza que nos hizo crecer mucho porque es algo increíble lo que él creó en ese equipo. Éramos peloteros que éramos prospectos, pero que prácticamente con las otras direcciones no jugábamos. Y ahí vio esa generación y nos unió los más veteranos que había con eso. Y fue dando la confianza, y creó esa banda. No, la verdad que tenía un equipo impresionante. De hecho, yo era segunda base, como te dije, y cambié para tercera y el primer año mío, ese cambio, hice muchos errores. Y él me daba la confianza y me decía, haz los errores que tú vayas a hacer. ¿Verdad que estaba bien bateando? Estaba bien al bate. Me dijo, haz los errores que vayas a hacer, que tú vas para tercera base a jugar igual. Así que los que no me interesa. Bueno, en las series nacionales, el equipo con el que yo me identifiqué siempre eran los Vaqueros de La Habana. El primer playoff de ustedes fue contra La Habana. Y Sí, después, o sea, un año La Habana los eliminó a ustedes y después ustedes eliminaron a La Habana. sí, ¿Cómo sí. fue esa experiencia enfrentarse a ese picheo que tenía La Habana, que era muy fuerte? Súper fuerte. Yo lo conocía bastante porque yo estuve, cuando ellos empezaron, yo estuve en Liga de Desarrollo con ellos. Muchos de ellos estaban en el Liga de Desarrollo y jugamos juntos. Era un picheo bien difícil aquel de aquel equipo. Bien difícil. Sólido, sólido. Ahí tú no tenía descanso. Sí, recuerdo que aquellos playoffs estuvieron muy buenos. Pavel, vas creciendo como tercera base, pero ese equipo Cienfuegos, esa generación espectacular de la que estamos hablando, se desintegra. Por diferentes motivos se desintegra. ¿Tú fuiste de los que te mantuviste ahí o fuiste de los que saliste y después regresaste? Yo salí, estuve 2 años en Dominicana, después estuve un año en Venezuela
Y ya después decidí regresar y me incorporé a la otra generación, que venían muchachos muy talentosos como César Prieto, y creamos otro grupo más que fue muy efectivo. De hecho, cuando regreso, es cuando yo comienzo de capitán del equipo. Fue cuando comencé de capitán del equipo, con una generación más nueva, pero con mucho talento. Que de hecho llegamos a obtener también tercer lugar con muy buenos resultados. Pavel, esa estancia en Dominicana, ¿cómo te fue? Primero que nada, Bueno, la primera decisión de salir. ¿Por qué tomaste la decisión de decir, o sea, voy a probarme en otro lugar? ¿Cómo? yo necesitaba ver, conocer otras cosas, buscar otro aire, para saber si yo podía probarme, porque no es para nadie un secreto que todo el mundo quiere estar en un nivel más alto. Claro. Y yo en Cuba tenía, en ese tiempo, Julián Kiburriel, tenía muchos peloteros que para yo ascender en Cuba me iba a costar más trabajo. Y ahí y aproveché la juventud que tenía y decidí irme. Y las cosas no salieron bien. Dios no quiso que fuese así, pero tuve posibilidades de firmar. Pero el manejo estuvo complicado para mí. Yo no hice cosas bien tampoco. Estuve un tiempo que estuve un poco fuera del béisbol y así, pero aprendí mucho. Aprendí mucho. Estuve con peloteros de primer nivel en Dominicana cuando jugué en la Liga Dominicana, con las Águilas Cibaeñas, después en Venezuela. Aprendí mucho. No me arrepiento de esa decisión. Y cuando estuviste en Venezuela también para jugar de bueno. Sí, sí. Jugué con Bravo Margarita ese año. Háblanos un poco de esas ligas en comparación con la primera etapa de la Serie Nacional que jugaste, que digamos tenía un nivel un poco más, tenía muchos más jugadores de primer nivel. Eran ¿Cómo peloteros para muy parejos. Eran peloteros muy parejos a los de Cuba en aquel tiempo. Pero la inteligencia, el profesionalismo que tenían, era donde ellos se nos iban adelante. Es un terreno, no era solo batear ni fitear. Ellos sabían lo que tenían que hacer en cada momento del partido. Ellos no, si no bateaban está bien, pero lo que tenían que hacer en el momento que había que hacerlo lo hacían, y son muy profesionales. Y en Cuba había mucho talento, pero faltaba eso, el profesionalismo. luego de estar en Venezuela, decide regresar a Cuba? Sí, sí. Decidí en Venezuela, hubo un tiempo que estaba la cosa muy complicada, fue 2016. Venezuela estaba un poco crítica y yo prácticamente estaba solo ahí. Yo estaba solo en Venezuela. Mi primo ya se había ido y yo estaba solo y estaba crítico Venezuela. Y ya decidí regresar para Cuba y había posibilidad de volver de poder jugar. Y dije, bueno, me voy. Estuve un año en Cuba esperando los papeles de repatriación y hasta que logré jugar. ¿Con qué director regresas? Regreso con Alay Álvarez. Estábamos hablando de esa, o sea, de esa segunda etapa que había jugadores muy talentosos también. De esa segunda etapa y la primera etapa que tuviste, ¿qué puntos tenían en común y en qué eran diferentes? Bueno, en la primera etapa había más calidad, pero en esta segunda etapa había como que Más equipos, sí. más unión, más teamwork. Y así los resultados fueron prácticamente los mismos, pero fue la diferencia. En aquel equipo mucha calidad, mucho talento, pero no había el teamwork que tenía esta otra. Tú regresas, eres capitán del equipo.
pero estás como que dice al frente de una nave que no era tu generación, No, es una generación diferente. ¿Cómo asumiste tú ese papel de líder que, digamos, en la otra generación lo tenían un poco más repartido? no. De que los mayores que había en el equipo de la otra generación se llevaban muy bien conmigo y me seguían mucho. Y los nuevos me llegaron a ver a mí y vieron como a muchos era como su ídolo. Y fue fácil unirme con ellos y ellos unirse conmigo, me respetaban mucho, yo respetaba a ellos, los apoyaba mucho, yo aprendía de ellos y ellos aprendían de mí. Y En, este, así, en esta segunda etapa, Cienfuegos vuelve a clasificar y vuelve a lograr un tercer lugar. Lo sí, mismo, ¿qué crees que le faltó para dar el paso nuevamente? ahí ya sí, lo que faltó ahí fue más esa fuerza, ¿ves? Lo que tenía aquel equipo, este ya no lo tenía. Y lo que tenía este equipo, que no lo tenía. Que si hubiese sido Si hubiese coincidido ese todo en team una goal, época, ese team goal de ese equipo con aquel, ah, hubiésemos arrasado. Pero bueno, tenían faltaba equipo, mucho. En aquel equipo teníamos un picheo, teníamos ofensivo, teníamos todo sólido. un Pero equipo en este compacto. teníamos buen equipo, pero teníamos un picheo Sí, no, más. no era un pecho tan fuerte como aquel. Sí, claro. Pavel, llega la parte de que te comienzan a llamar a preselecciones nacionales y tal. ¿Crees que se fue injusto contigo en cuanto a la cantidad de preselecciones y equipos? Fue un poco complicado eso, porque en mi mejor momento yo tuve una liga élite espectacular. La primera La liga liga élite. élite espectacular. Bueno, anteriormente he hecho preselecciones, fui a Premier, Sí, a pero el primer, Premier, estuviste en el el primer división. primer fue en ese tiempo, yo estaba en el todo, estaba el líder en Giles, el líder en Average, el líder en Pujá, en todo. 480 cuando fue el Premier. Me llevo, paso la gira completa por Asia, siendo uno de los mejores bateadores del equipo, entre Gibel y yo. Comienza el campeonato y me dan un turno, que fue el turno que dije, me dan un solo turno en todo el campeonato, en el Premier. Yo, wow. Bueno, una situación parecida a esa, disculpa que interrumpa, fue la que vivió Dayan García en el Clásico, que tuvo una gira espectacular y llegó al Clásico y tuvo un turno también. Buen pelotero, tremendo pelotero ese. Un pelotero que yo lo admiro muchísimo. Lo admiro súper. Tremendo peloterazo ese. Y tengo muy buena amistad con él. Pero después ya pasan otros eventos. Voy a la Copa Intercontinental y fui el MVP del campeonato. Que fue que el Champion bate, líder en hit, líder en doble, líder en average, en jonrones, en todo. Viro de la Copa Intercontinental y bueno, ya, para ver no se oye más. Yo digo, ¿qué pasa aquí? No sé qué pasa. Sigo rindiendo en mi campeonato y no pasa nada. Voy a las preselecciones, estoy bien en las preselecciones, a ver para la casa. Soy reserva del Clásico Mundial, ya eso fue el tope mío ya. Fui reserva del Clásico Mundial y cuando llego, hacen el otro equipo para el Panamericano y yo no estoy en la preselección, estando bien en el campeonato. Después, cuando me llaman para el Centroamericano, para la preselección, yo digo, no, yo tengo molestia en la rodilla y no voy a. Verdad que me molestaba un poco, pero podía La molestia recuperarme, pero mayor no, era otra cosa. ya no. De hecho, ya había decidido que me quería ir de Cuba. Ya lo había decidido y dije, no, ¿para qué voy a estar allí perdiendo mi tiempo con mi familia?
Si de todas formas ya yo me voy pronto. Ya, Llega, fui llega, saliéndome, o sea, quitándome. Sí, llega sí. esta otra etapa de decides, bueno, ahora sí me voy ya completo. Mm. ¿Influyó un poco esta parte deportiva en esa decisión o fue una decisión netamente de la vida? Bueno, tiene parte y parte. Yo no pensaba irme de Cuba, ¿eh? Yo no lo pensaba, no, porque lo que me dolía era alejarme de mi familia. Mis hijos, mi mamá, ¿ves? Pero yo sabía que ya me estaba quedando poco tiempo en Cuba y que cuando se acabara Pablo Quesada, Ya se acabó. ya se acabó Claro, sí. y ya estaba viendo que no tenía futuro. De hecho, estuve en Venezuela de contrato, de regreso, y no hay nada. Y yo digo, en Cuba me queda poco tiempo. Ya por lo menos de hacerse equipos nacionales y cosas, va a estar más complicado. Yo dije, no, mi decisión es irme de aquí porque no, ya, tengo que abrirme camino porque en Cuba no voy a hacer lo que yo quiero. Sí, en algún punto tuvo algo que ver la. También tuve mucha decepción cuando me dejan fuera del clásico, con el año que yo tuve, que de hecho debe haber sido uno de los mejores años míos de toda mi carrera. Serie Nacional, Liga Élite. Yo dije, wow, si este año no lo hice, Ya, por gusto. es por gusto. Y ya, adelante. Claro. A ver, Pablo, ¿saliste de Cuba ya directo para los Estados Unidos? ¿Cómo fue? No, no. Yo salí por Nicaragua y hice la travesía igual hasta Y como Tapachula, muchos, como la hemos México, hecho muchos. O sea, como la han hecho todos los cubanos. De hecho, sí. en el camino veía muchos cubanos que me decían, hey, ¿tú qué haces aquí? Le dije, no, de turismo. Yo estoy lo mismo que ustedes. Yo estoy igual que ustedes. Yo no estoy de Sí, turismo, yo vengo igual que ustedes. yo vine por ahí también. Muchos me veían y me decían, hey, ¿tú qué haces aquí? Yo, es lo mismo que ustedes, yo no vengo de Lo turismo. mismo que usted. Y ya, y entonces llegué a México. Mi mujer voló directo a México, porque mi mujer sí La visa tenía para México. visa para México, visa de México por 10 años. Ya cuando llegué a México, ella voló para México, ya nos juntamos ahí, ya nos quedamos todo el tiempo que estuvimos en México esperando la cita. Llegas aquí a los Estados Unidos y ya, o sea, ya aquí has hecho tu vida normal, o sea, totalmente alejado del béisbol. Sí, sí, completo. Es que de hecho, no había tenido así, no he tenido oportunidad así como de meterme en el sistema, lo mismo entrenador, no he tenido oportunidad, no he tenido contacto. Sí, no has tenido los contactos, exactamente. Y sí, y entonces yo vine para Atlanta con mi hermano, que ya, y aquí el idioma es un poco complicado para tú llegar a un área y tú decir, no, yo quiero, Sí, claro. porque aquí es el idioma. Y ya me decidí trabajando normal, con mi mujer y yo aquí, ya, y echando un poco para adelante, y como se puede. No piensas regresar a jugar a Cuba más nunca, ¿no? Bueno, aunque quisiera, sería bien complicado porque ya yo tengo 36 años. Que esté 2 años más aquí en lo que, en lo que, Lo que te en lo acomoda que aquí. decide la Cuba, en lo que me acomodo. Ya son 38 años, No, y que fuera para ir, o completo de sea, béisbol. para ir a jugar a Cuba tienes que tener tu situación aquí muy acomodada, ¿eh? Tienes que dejar tu Claro. situación aquí muy establecida, muy encaminada para poder ir para allá y pasarte meses allá. Y si ya yo decidí eso, ya no tiene objetivo ninguno yo de regresar para Cuba a jugar béisbol. Okay. Pavel, nosotros para cerrar las entrevistas, generalmente le hacemos algunas preguntas a los invitados, ¿no? De ámbito personal y tal.
La primera por la que te quería preguntar es tu comida preferida. Bueno, tengo unas cuantas, tengo unas cuantas. El arroz, frijoles negros, masa frita. Esa es mi preferida. Mi preferida. Tengo mucha. El espagueti me encanta, las pizzas me encantan. Pero lo que es arroz, frijoles. De hecho, ahora mi mujer está ahí en la casa haciendo un arroz, frijoles y eso mismo, masa frita. Con Tu mejor aguacate, experiencia, ensalada y eso. tu mejor experiencia en el béisbol. Mi mayor experiencia en el béisbol. Un momento Qué bueno recuerdo. que no puedas olvidar. Bueno, cuando fui a la Copa Intercontinental, Sí. que cuando se iba a hacer el equipo, yo me contagio de COVID y estoy fuera. Ya me dejan fuera del equipo porque ya tenía COVID y el evento iba a empezar. Se suspende el evento. Se suspendió el evento y lo pusieron 2 meses más. Y ahí yo salí del COVID, todo bien, empiezo a hacer mis pesas, a correr un poco, a tratar de coger la forma. Y me llaman entonces de La Habana y ahí me incorporo porque tuve una lesión de un pitch y me dicen, no, civil. Digo, no, yo quiero a que sea. Y me sube, de nuevo voy por el equipo, empiezo todo bien y después iba al campeonato y fui el MVP, fue cuando me batí, fue una salvada eso. Y ahí ese momento fue súper feliz porque fue un logro que así que yo no me lo esperaba porque ya yo no pensaba vivir ese evento. Ya no pensaba ahí. Y fue o sea, ese evento he tenido muchos momentos buenos en la pelota, pero ese sí, El es el pitcher que más más recuerdo difícil, así con más. el pitcher más difícil que tú has enfrentado. ¡Wow! Mucho, pero más difícil que yo me veía, que yo me sentía, era bueno, al principio fue con Chamba, pero Chamba estuvimos poco tiempo, veníamos juntos de niños, fuimos mundial juvenil juntos, pero estuvimos un solo año en la serie nacional. Después de la serie nacional, ya más para acá, los pitchers más incómodos para mí era Yariel Rodríguez y Yera, muchachos. Yera, Yera, hermano, cero. Yo no podía verlo. Yo no podía verlo. No me daba strike. Y yo le tiraba los lanzamientos malos, pero no podía verlo. Me mataba. Y Yariel, bah, Yariel Rodríguez, diablo. Yariel Rodríguez en el octavo, noveno inning, salía más duro todavía que en el primero. Y una bola pesada que te daba en el bate y tú te sembraba el bate. Pavel, tu Eso, mejor amigo dentro de la pelota. mi mejor amigo dentro de la pelota. He tenido buenas amistades. Muy buenos compañeros de equipo. Muy buenos compañeros, buenos. Pero yo era un pelotero que me llevaba bien con todo. Yo me llevaba bien con el primer pelotero del equipo que con el último. Con el novato, con todo. De hecho, sabes que los pitchers y los jugadores tienen Sí, así, en su grupito. una separación. Sí. Y yo lo mismo estaba con los jugadores que estaba con los pitchers. Mi mejor amigo de este grupo, era Insua, el pitcher. Porque él está en Cuba, está aquí, pero es lo mismo. Insua, Yamane Insua, que Ya, venimos juntos de niños juntos, sin separarnos. bueno, y ya por último, Sí, si tienes que escoger un director de todos los que has tenido, ¿cuál escoges? Uno. bueno, he tenido muy buenos directores, Iday, Alay, Jojito, este último que estuvo en Cuba. A pesar de ser nuevo, novato como director, fuimos compañeros como atletas. Y después de director,
los resultados no han sido buenos, pero el conocimiento que tiene y la experiencia que tiene, un magnífico director. Pero sin duda, Hidalgo Abreu, sí, mi respeto para nosotros, Alay, el Pescado Ojito, que me dio súper bien y son súper buenos entrenadores y directores magníficos. Pero yo le decía a Iber que ese era mi padre en el béisbol. No tengo duda con eso. De hecho, los otros entrenadores, directores lo sabían. Ellos lo sabían de que yo lo respetaba y lo admiraba por cómo se desempeñaba. Pero no puedo negar que Iber mi... Ok. Oye, Pablo, muchísimas gracias por hacer la entrevista, mi hermano. Y nada, aquí estamos para lo que haga falta. Y ojalá te Ya, logre muchas vincular gracias, a caballo. Pablo con él. Ojalá si se puede una academia de entrenador, cualquier cosa, yo estoy dispuesto. Ok, mi hermano, muchísimas gracias. Ya usted sabe, estamos en contacto. Dale, muchas gracias. Muchas gracias.